En primer lugar, quiero que entienda que existe una lucha espiritual. Lo primero es entender, el primer punto es que debemos entender que existe una lucha espiritual. Efesios capítulo 6, 11, 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la Escritura que tenemos una lucha en una atmósfera y una dimensión muy tremenda. Principados. ¿Qué son los principados? Los principados son los príncipes. Por eso viene la palabra principal, príncipe o principado. Hay algunos príncipes que la Biblia menciona, los principales. Entonces tenemos al príncipe Miguel, que es el asignado a la guerra. El príncipe Gabriel, que es asignado a la mensajería, el que da los mensajes, el que entrega la mensajería del cielo. El príncipe Rafael, que es el asignado a los enfermos, a la sanidad, al que va, tiene sus asignaciones para llevar ángeles Rafa, sanadores. Por eso de ahí viene la palabra Rafa, que significa el Señor sana. Y está un ángel que está en la literatura hebrea, en diferentes libros extrabíblicos, que se llama el príncipe Ariel. El príncipe Ariel es asignado a la economía del pueblo de Dios, básicamente. ¿Sí? El príncipe Ariel es el que trae la economía, es el que trae la provisión de parte de Dios. En el Jireh Ariel, ¿verdad? El que trae la bendición, la prosperidad y la abundancia. Pero estos príncipes no se deben invocar como a Dios ni adorar como a Dios. Simplemente es como información. Algunos adoran a estos príncipes cuando es prohibido, porque el único que merece adoración es Dios. Pero como información es bueno que usted conozca. Hay otros príncipes en la literatura hebrea que no vamos a declararle aquí, porque nos iría muy largo. Así que Miguel, Gabriel, Rafael y Ariel, estos cuatro príncipes, hacen parte de esos principados, de esos principales, de esos príncipes que nombra Efesios. Estos son los buenos. Pero también existen príncipes de oscuridad, en donde el de la música y la guerra es nada más y nada menos el de la rebelión que Lucifer, el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las tinieblas. Así que como hay príncipes de luz, que ya le he nombrado, hay un príncipe de las tinieblas con otros príncipes rebeldes, que no vamos a entrar en detalle, porque hoy no vamos a hablar de nombres ni de nada de esto, solamente esas asignaciones. Luego dice que hay potestades, o sea, unos que están por debajo, que ejercen unos poderes, otras asignaciones, otras funciones. Luego dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el segundo cielo, cielo galáctico, el Milky Way, donde están ciertos espíritus inmundos. ¿Sabe, hermano? Me ha tomado mucho tiempo entender muchas de estas cosas, años. Y ayer me quedé meditando mucho, hermano, me dio muy tarde en la noche. Y luego vemos en este orden todas estas asignaciones demoníacas, pero cabe una pregunta que alguna vez me hice hace mucho tiempo y Dios me la fue respondiendo paulatinamente. Bueno, Señor, estos ángeles, ¿por qué se meten a los cuerpos? ¿Por qué? Tiene que haber un derecho legal, porque dice que aquí está hablando de un espíritu que sale de un hombre. Dice que se va del espíritu. Mire lo que decía: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que se va por lugares secos, por desiertos, buscando reposo, no lo halla, buscando calorcito. Y cuando no lo haya, dice, después de un tiempo volveré a la casa de donde salía, mi casa. Es más, él dice ahí en su reflexión, volveré a mi casa. Él se cree con derecho de estar ahí a pesar de que Dios ya lo ha sacado, porque usted una vez fue del enemigo. Usted pasó de las tinieblas a la luz por la gracia de Dios, no por ninguna obra, no porque el 60% es gracia, no, el 100% es gracia, 100%. ¿Amén? Entonces reitero, yo aprecio a las mujeres en el ministerio,
pastores, siervos, pero examino muy bien. Y no hay ningún 60% de la gracia. El 100% es gracia. El Señor dice, por gracia soy salvo. No deja ni un centímetro a que pensemos que por otra forma hay salvación. Es por gracia. La salvación es por la gracia de Dios. Así que esa gracia un día llegó a su vida. Usted tenía asignado algún espíritu, algo que lo controlaba. Se conoce en el mundo espiritual como un hombre fuerte. Pero ¿de dónde salieron esos hombres fuertes? ¿Por qué entran a los cuerpos? ¿Por qué tienen ese permiso? O sea, ¿por qué llegan y se meten y posesionan un cuerpo? ¿Por qué Dios les permite entrar a un cuerpo a unos ángeles que fueron rebeldes? Me hice alguna vez yo esa pregunta. No me parecería justo, pero ¿qué tienen que ver? Esos ángeles se rebelaron contra Dios. Dios crea al hombre y les permite que se metan en los cuerpos así como así. No. Como el gorrión en su vagar, habíamos visto alguna vez, y la golondrina en su vuelo, ninguna maldición viene sin causa. Entonces nos remontamos a Génesis 6 para entender de dónde vienen esos demonios. Alguna vez se lo compartí, se lo expliqué a profundidad, no tengo el tiempo. Y usted que está allá, por favor, analícelo en su casa. Cuando dice que los hijos de Dios, los hijos del alba, se presentaban delante del Señor. Dios puso a uno de esos hijos, de esas huestes espirituales, en el segundo cielo. Ya había venido la rebelión de Satanás. ¿Por qué? Porque si Dios había puesto a 200 Elohim a estar vigilando la tierra, era porque ya había habido una rebelión. Porque ¿de qué la iba a vigilar? Siempre me he cuestionado eso. Un pastor algún día que es muy versado en el tema me dio la respuesta hace muchos años. Yo me vi todos los videos de él. Pero hay otras cosas que a veces le quedan a uno. Entonces uno empieza a hacer más profundamente su estudio y llega a la conclusión, también leyendo algunos libros que me han aportado, para entender que los demonios no son ni principados, ni potestades, ni esas huestes espirituales, sino que esos, ni los gobernadores de las tinieblas siquiera, sino que esos espíritus que poseen los cuerpos nacieron de esos 200 vigilantes con las mujeres que eran hermosas y bellas. Esos ángeles que corrompieron su dignidad hicieron que nacieran hijos. A esos hijos de esa unión entre esos seres angélicos, huestes espirituales, vigilantes, guardianes de la tierra, para que Satanás no viniera, esos ángeles, en cabeza de un ángel, que el libro de Enoc, que es extrabíblico, usted que está adaptado, siervo de Dios, con estos temas, que en el seminario a veces nos dicen que no, que es la línea de los hijos de Dios, la línea de ser, que se unió a la ciencia, pero no tiene realmente un contexto lineal esto. Judas por eso habla de que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los aprisionó. Ya de esto habíamos hablado, ya en esta congregación estamos acostumbrados a este tipo de temática, así que no le voy a ilustrar lo que alguna vez le compartí, y del cervis y el reptil, y la lucha entre la raza de Adán y la mujer y los hijos de Sem contra los hijos de el reptil Satanás y de los demonios. No, esto no, ¿verdad? De todo lo que viene la simiente de la serpiente y de la simiente de Dios. Ya usted conoce esa lucha espiritual. De hecho, en Efesios la vimos, parte de eso. Entonces, al nacer estos hijos de estas mujeres, que algunos libros como Enoc y otros libros extrabíblicos de la cábala judía, de la ortodoxia judía y de la formación oral de los judíos, daban a entender de la revelación de San Judas, y otros daban a entender que estas mujeres son las que algún día se convirtieron en sirenas. Pero de esta relación entre vigilantes, entre huestes que estaban en el segundo cielo, nacieron unos gigantes, a los cuales por toda la tierra prediluviana, ahorita está muy de moda en TikTok, en la inteligencia artificial, mostrar unos hombres que están tomando fotografías y que aparecen que en la Antártida, que no sé qué, que en la cultura sumeria, que en la cultura de Tartaria, que en la cultura de tal, y todos tienen que ver con gigantes, con seres que parecían mitológicos, pero se han hallado. Dicen que hay museos donde tienen en secreto cosas de estas. Bueno, independientemente del concepto que se tenga,
La Biblia dice en Génesis 6 que había gigantes en aquellos días, cuando los hijos de Dios se vinieron a las hijas de los hombres. Ahora, la Biblia dice que los hijos de Dios no nacieron por contacto físico. Ya esto lo había predicado en otra oportunidad. No nacieron como usted y como yo, que su mamá, su papá, cortesía, besitos, caricias, y nació usted. No, dice que estos nacieron por voluntad de Adonai, del Señor. Y allá en Job dice que cuando los hijos del alba, los hijos de Dios se presentaban ante Dios, Satanás se presentaba. Está hablando de seres espirituales, de ángeles. Dice que se presentaban ante el Señor. Y cuando se presentaba, ¿de dónde viene Satanás? De recorrer toda la tierra. Mire, hubo una época en que Satanás accedía al trono y se presentaba con los hijos de Dios, porque estos hijos de Dios no nacieron por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea, fueron criaturas celestiales que no necesitaron de sexo humano. Pero estos seres celestiales, hubo una rebelión, porque aún Satanás ahí ya se había rebelado contra Dios. Vinieron, les parecieron muy bonitas las hijas de los hombres, muy bellas. Ahora, me imagino que en esa época, porque como todavía no había ese pecado, esa degradación, pues eran unas mujeres de una imponencia y una belleza extraordinarias. Y los hijos de los... No quiero decir que las de ahora no estén bonitas. Imagínense, si las mujeres de ahora y arregladitas se ven más bonitas, imagínense en esa época cuando el pecado no había corrompido la tierra a estos niveles. Eran ya mujeres sin un barrito, sin una cosita, hemos dicho, una perfección tremenda, porque todo lo que hizo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Biblia. Entonces, estos ángeles miraron esa belleza, estos vigilantes, y les engendraron. Ojo, porque en el hebreo original no dice, y tuvieron relaciones con ellas, les engendraron hijos. ¿Qué pasa? De la dimensión espiritual a la dimensión material, a la dimensión natural, usted se puede personificar. Los ángeles pueden tomar forma humana, personificarse, porque Dios se los permite. En hebreo dice la palabra del Señor que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Usted cómo va a hospedar un ángel? A menos que él se personifique en un ser humano. Usted no le puede, oye ángel, y ve a venir el espectro, siéntate en mi cama y acuéstate y toma chocolate conmigo. No. Pero hebreo dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tiene que haber que esos ángeles se personificaron. Así como Jesús podía pasar de la dimensión natural a la dimensión espiritual, y cuando resucitó él volvió a tener su cuerpo glorificado. Estos ángeles que no se habían corrompido con los otros, pues Dios les permitía. Cuando vinieron a darle un mensaje a Lot, ¿cómo vinieron? Personificados en seres humanos. Entonces, ¿qué hicieron esos vigilantes? Se personificaron en cuerpo humano para poder engendrar hijos a estas mujeres. O sea, rompieron su dignidad de la dimensión superior espiritual, se materializaron en hombres, me imagino, no cualquier feo por ahí, ¿verdad? Entonces esas muchachas quedaron ¡wow! Y cuando les empiezan a hacer esos trucos de magia y a enseñarles cómo se cortan las raíces de los árboles y a enseñarles la brujería y cómo se hace el maquillaje con antimonio, y todas estas quedaron, cómo se utilizan los espejos, cómo leer la astrología. Claro, estas mujeres en estos tipos, ¿dónde estaban? Pero tuvo que haber una confesión de ellos, de la verdad, para haber podido haber un derecho legal. O sea, estas mujeres supieron que ellos eran Elohines. Ellos no eran hombres naturales, sino que eran hijos de Dios, que habían sido vigilantes, porque ellos tuvieron que confesarles la verdad para poder haber un derecho legal, porque Dios no se mueve y no permite cosas si no hay derechos legales. Entonces, ¿qué pasó? Estos niños, de esa fusión, de ese salpicón raro entre estos ángeles, que se personificaron en hombres, pero que no eran hombres, entonces les engendraron hijos. No tuvieron hijos naturales, porque no se llegaron. Cuando en la Biblia dice, y se llegó fulano de tal a tal, es porque tuvieron sexo. Pero estos ángeles, de alguna forma extraña, les engendraron la semilla de la maldad y se llegaron a ellas, y nacieron unos seres. Ahí el pasaje
hay muchas cosas, dicen que hicieron investigaciones, que algún tipo de probetas, que algún tipo de ciencia fecundadora de ADN extraño. El caso es que les metieron y les engendraron hijos. Y estos hijos se conocen como los gigantes. En la antigüedad, en todas las culturas, sumeria, egipcia, en todas estas culturas aparece el nombre Nipilim, o Nefilim, Señor, los gigantes, hijos del cielo. Así se conocen los Nepilim, gigantes, hijos del cielo. Los Nepilim o Nefilim, cuando viene el diluvio de Noé, estos Nepilim, que usted empieza a mirar por qué esas pirámides tan grandes, esos sigurats de tantas partes, esas arquitecturas tan inmensas, tan robustas, hay hombres por allá, hasta en China, unos con unas dimensiones, que unas ciudades que han encontrado, que dicen, pero ¿qué tecnología hizo esto? Sencillo, los Nepilim. No le ponga tanto misterio. Y usted que está allá, que es esos teólogos conservadores, no, hermano, no le meta tanto. La Biblia dice que al final del tiempo, todas las cosas, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y esto ya está saliendo, estas cosas ya se están volviendo pan de cada día. Ya hay algunos que están hablando hasta de seres extraterrestres y una cantidad de cosas. Ya hemos hablado de eso. Le recomiendo ver un video que tenemos allí, el mundo espiritual profundo. Amén. Un mundo espiritual profundo que Dios ha creado de este ministerio. Ahí hablamos un poquito de esto. Entonces, esos espíritus que mueren cuando el diluvio de esos gigantes, cuando el Señor va, les lleva la queja y todo lo que pasó, esos gigantes mueren. Parte de ellos es celestial, angelical, es una fusión, pero parte de ello es humano, tienen un espíritu bizarro. ¿Amén? Es un espíritu bizarro, y ese espíritu bizarro es el que queda por ahí cuando mueren todo ese poco de gigantes ahogados que han visto enterrados, gigantes en la tierra, calaveras grandes que tratan de ocultar, pero en la India es donde más han salido a la luz y todo. ¿Qué pasó? Pues el cuerpo de esos gigantes murió, se ahogó con el diluvio universal que vino de parte de Noé, cuando se parte los continentes que antes, en el indoeuropeo, como se conocía el antiguo continente indoeuropeo, todo lo que es América, África, que empalman bien. Si usted coge África con Brasil, eso casa perfectamente. La tierra se parte con el diluvio, se aleja Dios, después viene Babel y todo lo que usted sabe. Cuando la tierra se parte con el diluvio y empiezan a salir esas montañas de manera poderosa de parte de Dios, el Everest, el Ararat, donde quedó el arca de Noé, todos esos gigantes que quedaron ahogados, sus espíritus, su cuerpo murió, pero sus espíritus son los que quedan por ahí vagando. Y cuando viene de nuevo Noé y empiezan a multiplicarse, Dios le permite a esos espíritus, eso está consignado en literatura hebrea, libro de las cavernas de Adán y otra literatura, le permite que esos espíritus luego vengan también a tomar ¿qué? A los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque vienen de la rebelión entre ángeles vigilantes y las mujeres de la tierra. Así que ahí nace el derecho legal para que esos espíritus incubos, sucubos, destructores, de maldad, que tienen la naturaleza, el germen de la rebelión, porque la rebelión contra Dios desdibuja la naturaleza de la santidad, y ahí empieza a operar el espíritu de maldad. Y obviamente Satanás, que ya había hecho su primera rebelión, entonces con todos esos espíritus asignados empieza a fortalecer a estos espíritus néfilis en odio, en rencor, en maldad, en brujería, en conocimiento, porque el hombre no conocía la brujería ni la mujer hasta que esos Elohim, esos vigilantes, les enseñaron todo eso. Algunos teólogos se debaten por qué el libro de Enoc no está en la Biblia, por qué la Biblia tiene 66 libros y no hay número de hombres, número de Dios, y empezaríamos un debate teológico. Lo cierto es que hay unos espíritus que nacen de una manera bizarra y entran en los cuerpos de las personas, y por eso hay personas que luchan contra cosas terribles en la área sexual, en la área de los vicios, en la área de la mentira, o gente que es extremadamente orgullosa, en todas las áreas de la maldad, porque ya esos espíritus
Por el pecado vienen también las iniquidades sumadas a las maldiciones, y entonces vuelve todo un caldo de cultivo y una especie de salpicón para permitir derecho legal a esos espíritus que una vez vinieron de la unión de ángeles y mujeres hermosas y bellas de la humanidad, y entonces esos espíritus al morir en el diluvio quedan vagando y empiezan a tratar de querer. ¿Por qué? Porque ellos tienen la naturaleza también de ¿qué? De la tierra. Entonces también están ligados de una u otra forma a la tierra y quieren poseer cuerpos humanos donde algún día estuvieron de manera gigantesca. Y esos espíritus, cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, entonces ¿qué pasa? Esos espíritus, esas influencias. Ahora, el tamaño del espíritu no es proporcional al tamaño del cuerpo. Escuchen, el tamaño, ellos podían haber sido gigantes, pero su espíritu podía haber sido una influencia pequeña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la chispa divina. Todos los seres humanos tenemos un soplo, un pedacito del Espíritu de Dios. No quiere decir que el Espíritu de nosotros es si usted mide 1,90, entonces el Espíritu suyo tiene 1,90, no. El Espíritu es como una bolita, es como una flama de fuego, ¿verdad? Pero cuando ese espíritu se corrompe por esa situación de los nefilim, por eso le digo que es una situación bizarra, y ahí tendríamos que recurrir a Deuteronomio 29:29. En sí es un misterio, ¿sí? El espíritu es un nefilim, es un misterio como tal, pero es un espíritu que corrompieron. Entonces Dios dijo: este no volverá a ser parte de mi naturaleza, ¿sí? Porque ya ellos crearon un espíritu diferente del Espíritu de Dios, en una condición diferente, ¿verdad? La forma o la ciencia no la conocemos, porque eso es algo que Pablo dice que algún día se nos revelará cuando estemos en la película que Dios nos va a mostrar de cómo será, cómo pasó toda la historia y cómo fue. Entonces esperemos ese día, que tendremos tiempo por la eternidad, porque todo misterio no quedará sin justa revelación. Dice la Escritura, el día de la revelación del justo juicio de Dios, cuando esté la iglesia allá y le muestren esas bodas del Cordero y la película, mire, esto es así, y por esto dice Dios, es que yo hice esto, porque hay un derecho legal. No se preocupe que la información se la van a dar. Eso dice el apóstol Pablo. Así que mientras entendemos esta situación, repito, tan bizarra, tan anómala, tan extraña, sabemos que hay un derecho legal de esos espíritus que vienen a los cuerpos y se le meten y le dicen a usted sea una persona lujuriosa, y usted por eso ve, cuando usted no tiene a Cristo, personas que no pueden contenerse sexualmente, otros que ven una botella, hermano, y se desbaratan, tienen que ir a tomar, otros que son ladrones, otros que son atracadores, otros que son violadores, otros que son mentirosos, otros que son chismosos. Pues todas esas obras de la carne, sumadas a la conexión con los espíritus demoníacos en el segundo cielo, sumados con la rebelión de los nefilim que pueden poseer cuerpos, entonces imagínense el caldo de cultivo perfecto para tener esta humanidad caída. Y como Adán y Eva también cometieron el error de darle el derecho legal, entonces por donde mire estamos en problemas. Afortunadamente, la liberación ya fue dada en la obra de la cruz. Por eso la obra de la cruz es tan poderosa. Y alguna vez hablamos de los beneficios de la obra de la cruz. Y uno de esos beneficios es el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo y la liberación de esos espíritus, de esas conductas, del inconsciente, del subconsciente, de las obras de la carne, de todas esas maldiciones de la ley, que nos eran contrarias a los decretos. Y aquí entramos, ya usted conociendo, entonces sabe que el espíritu demoníaco que habitó en esos seres, que posee cuerpos, se mete en las personas. Y cuando viene a Cristo y acepta a Cristo, empieza un proceso de regeneración, de transformación por el Espíritu Santo. Y hay gente que dice: oiga, este tipo antes era un sicario, ahora es un predicador, antes era terrible borracho que le daba a la esposa esos golpetazos y ahora tremendo siervo de Dios. Y la gente dice: y este tipo que yo lo conocí ahora dice que de dónde salió, pastor. Alguna vez alguien me dijo así, porque era un tipo que había sido terrible,
pero ya andaba con su Biblia, transformado, bien vestido. ¿Cómo es que este indigente que antes estaba poseído, cómo esta María Magdalena que tenía 7 espíritus, ahora? ¿Por qué? Porque es lo que hace el poder del único espíritu que está sobre todos los demás espíritus. Y cuando viene el espíritu mayor, el más grande de los espíritus, que es el Espíritu Santo, le dice a esos espíritus que están en esa persona: lo siento, babies, open, fuera de aquí, porque ahora llegué yo. Imaginen, el espíritu más grande, el Espíritu de Dios, entra a una persona y empieza a hacer la limpieza, y le dice a esos espíritus de borrachera, de lujuria, de inmundicia, de adulterio, de fornicación, de muerte, de robo, de satanismo, de lo que sea: te vas, hombre fuerte. Y empieza la persona a cambiar, y usted lo ve, y empieza y dice: wow, le cambió hasta el lenguaje. Hasta Pedro, que cortaba orejas, ya ahora y negó a Jesús, pero hasta su vocabulario había cambiado. Y usted antes decía por cada palabra una grosería, pero ahorita usted empiezan a ver en su casa, porque ese es el mejor testimonio, no el milagro de cáncer, no el milagro que sanaron de cualquier enfermedad, no, el más grande testimonio de transformación o el más grande milagro es el cambio de una persona. De que un borracho deje de ser borracho, de que un mentiroso empiece a decir la verdad. Imagínense usted, hermano, si todos estos políticos tomaran en serio la vida cristiana, sería ¿qué? Maravilloso, ¿verdad? Pero desafortunadamente estos políticos que tenemos actualmente, a veces, hermano amado, no aceptan a Cristo, no tienen a Cristo en su vida. Pero si estos políticos aceptaran a Cristo, sería maravilloso, sería ¿qué? Fabuloso, sería extraordinario, porque empezaría Dios a cambiarlos, a transformarlos, y pues gobernarían bien, ¿sí o no? Dejarían ese espíritu de corrupción. Pero en esas esferas, en esos gobernadores que hablaba el hermano, ahí a los que gobiernan ya tienen que ver con espíritus que poseen a estas personas que están en los gobiernos, porque son los gobernadores de las tinieblas, para gobernar, para someter los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estas entidades y salen de la persona, y por eso usted ve el ministerio de liberación: espíritu inmundo, suelta este cuerpo, que no me voy, que no sé qué, patalean, brincan, lloran, hacen lo que sea por no irse de la gente, hasta que se tienen que ir, y la persona se bautiza, participa de la Santa Cena, empieza a asistir a la iglesia, empieza a meterse con Dios, pero un día de pronto viene una prueba, y la persona empieza a descuidarse espiritualmente, porque la persona quiere cambios instantáneos. ¿Y por qué, Señor, mi economía? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y el Señor tiene que empezar a limpiar tu vida de esa rabia, de ese odio, de esa amargura, porque ya se fueron ¿qué? Los espíritus que te controlaban, pero quedan en tu vida las obras de la naturaleza carnal. Segundo punto. Entonces ya entendemos la dimensión de la lucha espiritual. Ya entendemos que hay demonios asignados. Ya entendemos que esos espíritus vienen por la fusión bizarra de ángeles vigilantes con mujeres de la tierra y quedan por ahí divagando, mueren en el diluvio, buscan cuerpos, se meten. Son muchísimos, hermano. Hay muchos espíritus. O sea, imagínense cuántos nacieron. Porque la época no eran un añito, durante mucho tiempo estuvieron poblando la tierra y viviendo juntamente con los humanos sumados a lo que hizo el reptil y les engendró su naturaleza de serpiente antigua, de maldad. Entonces eso es una fusión ahí, hermano, que reitero, eso nos va a ser aclarado todo, absolutamente todo, paso a paso. Por ahora conformémonos con las cosas que la Biblia sintetiza. Te sale la persona, se convierte a Cristo, empieza a haber un cambio de vida, pero empieza a descuidarse, ya no viene a la iglesia, descuida la oración, descuida la palabra, se desanima, porque resulta que lo imitaron, todavía tiene ataduras y maldiciones y cosas, y la persona no es consistente. Entonces dice la escritura que manifiestas son las obras
de la carne. Entonces el primer punto es que tenemos una lucha ¿qué? Espiritual con demonios que han sido asignados a los cuerpos de parte del enemigo en su organización maligna y maléfica, ¿verdad? Y Oseas capítulo 14, 9 llama a la gente sobre los cuales se pueden meter esos espíritus, los rebeldes contra Dios. ¿Quién es sabio para que entienda? Oseas 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es el que cae. Los justos caminamos, que hemos sido justificados en los mandamientos, en los caminos de Dios, perseveramos aunque nos calumnien, aunque nos vituperen, aunque venga el hermano, aunque haya desánimos, aunque vengan pruebas, aunque a veces nos tenga que pasar por escasez, aunque a veces el médico diga usted tiene una enfermedad, aunque usted sigue creyendo, esto es por fe, yo camino con el Señor, porque el que persevera hasta el fin. Pero los rebeldes, los que todavía no han destruido en ellos la naturaleza que es rebelde del enemigo, que se rebeló contra Dios, que viene por los rebeldes ángeles caídos que se rebelaron contra Dios en su oficio que les habían asignado, y sumado a los rebeldes gigantes que dejaron su espíritu, entonces se meten y es una rebelión tremenda. Entonces dice, los rebeldes no pueden caminar. ¿Y qué pasa? Retroceden. Porque ellos ignoran que aparte de los espíritus inmundos, la rebelión tiene que ver con Satanás. Pero la desobediencia, la segunda rebelión, tiene que ver con el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, desobedientes. Entonces súmele la rebelión espiritual más la rebelión natural humana. Adán no comerá de este fruto. ¿Qué hizo Adán? Más rápido fue. Y allá Eva lo convenció, comieron, supieron que estaban desnudos y empiezan a conocer el bien y el mal, a conocer la lujuria, a conocer la inmundicia, a conocer la muerte, pues tanto que Caín mata a Abel, ¿verdad? Y vienen homicidios, vienen cosas, vienen tentaciones, ¿verdad? Situaciones difíciles. No sabemos si Adán fue infiel a Eva, no dice eso la Biblia. De pronto por lo que no habían tantas en esa época. Pero hermano amado, que vino la tentación, empezó a venir y los hombres empezaron a pecar deliberadamente. Entonces el segundo aspecto es que hay que conocer la lucha entre la carne y el espíritu, y yo la he sintetizado entre la lucha del consciente y el inconsciente. Ya conmigo, la lucha de la carne y el espíritu es la lucha del consciente y el inconsciente. La Escritura dice en Gálatas 5, 19, 25: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, les gusta estar una y otra vez no limpiándose, sino practicando estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Ruach HaKodesh santo, del Ruach HaKedusha, del Ruach poderoso, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu en mayúscula, o sea, por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Romanos capítulo 8, 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que esta lucha es la lucha que yo he llamado la lucha del consciente y del inconsciente, porque la Biblia me da a entender eso. Efesios 4, 23, ya lo hemos visto: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente renovada es un espíritu consciente de su responsabilidad,
renovados en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es tener el carácter en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra psiquis, de que ya soy una nueva criatura. Lo primero que yo tengo que empezar a renovar es mi mente, porque allí parta el principio del problema. Creo que hemos hablado aquí en esta congregación mucho de la lucha de la mente, del consciente y del inconsciente. ¿Qué encontré yo en las definiciones que encontré en la Meta o en la inteligencia artificial? Anoche me puse a buscar un poco más, y entonces dice: el inconsciente es un concepto fundamental en la psicología y la filosofía. A continuación te presento una definición de algunos aspectos clave sobre esto. La definición que da la IA del inconsciente es: el inconsciente se refiere a la parte de la mente que opera fuera de la conciencia, awareness, es decir, aquellos procesos mentales, pensamientos, sentimientos y recuerdos que no están conscientes en un momento determinado. Características del inconsciente: no accesible directamente. El inconsciente no es directamente accesible a la conciencia, pero puede influir en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Procesos automáticos: el inconsciente procesa información de manera automática sin necesidad de nuestra atención consciente. Tercer concepto: almacenamiento de recuerdos. El inconsciente almacena recuerdos y experimenta que no estamos conscientes en el momento presente. Cuarto ítem: influencia en el comportamiento. El inconsciente puede influir en nuestro comportamiento, emociones y decisiones de manera no consciente. Tipos de inconsciente: inconsciente personal, se refiere a los procesos mentales y recuerdos únicos de cada persona. Inconsciente colectivo, concepto intuitivo de Carl Jung, que se refiere a los patrones y arquetipos universales que comparten todos los seres humanos. Teorías relacionadas con el inconsciente en el psicoanálisis de Sigmund Freud, que me lo he leído, me ha tocado volverme un experto en Freud. Y dice: Freud propuso que el inconsciente es una parte fundamental de la mente que influye en nuestro comportamiento y emociones. Eso está clarísimo. Psicología analítica de Carl Jung. Jung amplió la idea del inconsciente colectivo y propuso que los arquetipos universales se encuentran en el inconsciente colectivo. Dice aquí: esta información es información de la IA para ampliar el concepto. Así que se lo resumo, hermano. Las obras de la carne que practica el hombre son obras que están ligadas al inconsciente, porque vienen desde nuestra primera naturaleza, de nuestros primeros padres, de esa rebelión. Cuando Pablo dijo: no quiero hacer esto, pero termino haciendo. ¿Quién de aquí quiere ser infiel? Nadie. Conscientemente. ¿Quién de aquí quiere vivir en la vida de los vicios? ¿Usted quisiera vivir en los vicios? Su consciente dice no. Pero ¿quién lo lleva al hombre a hacer eso que no quiere hacer? Conscientemente, su inconsciente. Así que el consciente tiene que ver con el espíritu. Una vida en el espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Porque renovarnos en el espíritu de nuestra mente, el espíritu de Dios nos hace conscientes. Por eso cuando una persona vive de manera desordenada, de manera que no es agradable, dicen: esta persona sí es que inconsciente. Porque es así, es una persona que inconsciente, que vive inconscientemente, que no es consciente, no se sujeta, no hace caso, no ama, no entiende que eso es por su mal, no hace las cosas que tiene que hacer, porque tiene una naturaleza que ya vimos de quién, de Satanás, rebelde. Y la rebelión en todas sus manifestaciones es del diablo. El espíritu de anarquía que hoy quiere operar en el mundo es un espíritu ¿de qué? De inconsciencia, de rebelión. ¿De dónde viene esa rebelión? Del ángel caído, el príncipe de las tinieblas, de nuestros primeros padres y de la fusión de vigilantes. O sea, por falta de una estamos con 3 rebeliones. Rebelión en el cielo, rebelión en las esferas del segundo cielo con los vigilantes, y rebelión aquí con Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces usted quiere portarse juicioso, pero el inconsciente le dice: ay, ¿eso qué? Una canita al aire, ¿eso qué? Su esposa no está, ¿eso qué?
tu esposo no está. ¿Eso qué es? El inconsciente. Inconsciente rebelde, que no se sujeta, y como está la carne viva, ¿por qué? Porque la persona ha permitido descuidos espirituales, ya llega al punto de la rebelión, en que hay hombres que ya se han saciado de pecar tanto como mujeres, que dice Romanos que al último tiempo ya buscarán otro tipo de placeres, de orgías, de inmundicias, de asquerosidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se tenía que decir. Es así. Y por eso vendrá el justo juicio de Dios. Y es duro, hermano amado, esta batalla interna en la naturaleza humana, porque usted quiere vivir una vida de rectitud, de ser, pero el enemigo está ahí. Entonces el enemigo ataca el inconsciente. No voy a decir esto porque sé que YouTube me puede censurar, entonces no, pero vi un mensaje subliminal de una marca de pollo impresionante, y ahí le están diciendo que va a llegar un día en que hasta va a comerse los hombres, habrá canibalismo. Y empiezo a mirar y digo, Señor, ¿a dónde el enemigo quiere llevar a la humanidad? Porque él ataca el inconsciente. Ya están preparando como tranquilo, viva sin nada, sea pobre, sea miserable, sea... ¿Por qué? Porque el inconsciente es bombardeado todo el tiempo. Y usted puede tener la esposa más guau, el esposo más guau, pero no falta para el enemigo que le dice, mire, esa le falta tal cosa, mire, esa tiene lo que no tiene. Entonces usted, ¿cuántos hombres van, hermano? ¿Por qué? Porque son inconscientes, porque no procesan, porque no limpian su mente, no renuevan sus pensamientos. Renueven, transfórmense, dice Dios, vivan en el Espíritu, hagan morir lo carnal, lo inconsciente por amor a Dios. Sean conscientes, dice, hombre, mire sus niños, sea consciente de tenerlos bien, sea consciente de ser buen esposo, buen hijo, buen de todo. Pero como el hombre es inconsciente, porque tiene una cantidad de rebeldías, de inconsciencias, de necedades, entonces termina descuidándose. Y viene ya lo último, la última parte, y con esto termino porque si no me alargaría mucho, hermano. Podría quedarme aquí dándole una cantidad de cosas tremendas que he venido estudiando a profundidad. El tercer punto entonces es que descuidar nuestra vida espiritual tiene un costo muy alto, demasiado alto. Conocemos que hay una guerra espiritual contra unas fuerzas, príncipes, gobernadores, huestes. Conocemos que hay un consciente y un inconsciente, una lucha entre la carne y el espíritu, que el espíritu nos hace conscientes de la necesidad de buscar a Dios, de mantener bien la vida, de perseverar en las cosas de Dios, de estar firmes y constantes, de no desanimarnos por cualquier bobería. No importa que te critiquen, que digan, no, hermano, malo. A veces uno ve hermanos que dicen, pastor, ¿será que yo estoy llamado a ser pastor? Le digo, no, hermanito. Si usted se desanima viendo el Chavo, aquí no hay tiempo para desánimos, ni para que me miraron, y habrá momentos en que Dios te dice, te ofendieron, ve y perdona, te ofendieron, ven a... Señor, te toca, ese es el ministerio, amigo. Aquí no hay tiempo para lloriqueos, para como Kiko, y nada de eso, hermano. Aquí es firme y constante. Por eso a veces los pastores somos exigentes, porque hemos tenido una formación del Espíritu que Dios nos va formando, y es llore y levántese, llore y levántese, llore y levántese. Si hay algún ministerio o algún oficio en la tierra que tiene que ser resiliente, constante, es el oficio pastoral. Aquí no hay tiempo a uno, ponerse a... No hay tiempo de lloriquear, no hay tiempo de que me duele. ¿Por qué? Porque no es... El hombre de doble ánimo es inconstante. Dios no necesita gente inconstante. ¿Estamos o no estamos? Necesitamos gente de carácter, que esté ahí, que aunque se vengan 5 al culto, uy Señor, y aunque hay que estar ahí. Pero esos hermanos que yo no sé, hermanos, que sean vacaciones, 5 meses sin congregarse, 4 meses, 2 meses, no dice, pero ¿cómo hace? Descuidos espirituales.
Entonces el enemigo los bombardea, con un chisme los saca, la vecina, una mala mirada, lo que sea. Entonces por ahí se mete el enemigo porque él insiste en sacarte. Cuando logra sacarte y logra enfriarte y logra que te desconectes del cuerpo de Cristo, un carbón solo se apaga, él lo sabe, bombardea tu mente y tú te vuelves otra vez y dices, pues ya qué más da, esas iglesias no ayudaron, no sé qué es. Mira hermano, yo he visto tantas cosas en la iglesia. Yo llegué a mis 17 años. Y con lo primero que me recibieron en la iglesia donde me congregué fue con un tremendo problema que hubo entre los líderes. Yo que me convierto a Cristo, el Espíritu Santo me hace llegar y había un problema no pequeño. A los 18 años me tocó el primer problema de la iglesia, un pleito ahí entre los líderes de una iglesia donde yo asistía. Y tremendo, yo estaba ahí nuevo, yo oía y creo que ese fue el error hasta del pastor. Me invitaron a mí a la reunión, hermano. Yo apenas llevaba un año. Y yo me fui a esa reunión de líderes y de todo el mundo sacando los cueritos al sol. Y que usted dijo que usted no sé qué, y que yo no sé qué, y que yo... De esos debates que hay en las iglesias. Y yo ahí tenía 18 años, llevaba un año de convertido. Pero bendito sea Dios que mi mirada estaba puesta en Jesús. Yo pasé eso por alto. Yo me miro al espejo todos los días y miro a los hermanos y digo, yo soy humano. Lo primero que usted tiene que hacer cuando se mira al espejo todos los días es, ¿quién es lindo? Diga, ¿quién es lindo? Usted dice así, dese moral, hermano. Pero recuerda que ese lindo es humano y comete errores, como los japoneses. Mira, hermano, tú cometes errores, pero Dios no. Así que tú no eres un error de Dios, tú eres un error de tu pecado. ¿Cuánto le están entendiendo? Amén. Tú no eres un error de Dios, tú eres un error de tu pecado. Tu pecado es el que te hace ver como un error. Pero Dios te hizo perfecto. ¿Estamos o no estamos? Amén. Por la gracia de Dios. Nuestro error es el que nos hace ver nuestros errores, no los de Dios. Dios es santo y poderoso, nuestro Rey. Amén. Den un aplauso a Dios, al Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Así que hermano, termino diciéndole que el peor negocio de un creyente, usted que de pronto está que no se congrega, que no ve a la iglesia, en la congregación donde usted vaya, que no me miraron, hermano, pase todo eso por alto y ponga su vista en Jesús. Deje de ser necio, hermano. ¿Usted qué anda mirando, hombres? Yo vi líderes caer, vi al líder de alabanza que falló con su novia. La dejó embarazada, fue un escándalo, lo pusieron en disciplina. Ponen a otro hermano, roba la iglesia. Ponen a otro, problemas, hermano, que no faltaban, pero uno estaba ahí. Yo como siempre he aprendido y le doy gracias a Dios por mis pastores que me enseñaron a poner la mirada en Jesús. Yo nunca puse la mirada en mis pastores. Vi errores en ellos, cantidad son humanos. Errores en hermanos que salían del culto y usted los veía por allá todavía alzando el codo y uno decía, ay, este no era que lleva tantos años y que da palabra, ¿no? Yo vi eso, hermano, en mi época. Hermanas que salían de la iglesia y se ponían falda y hermano, porque en esa época era un legalismo tremendo, pero usted las veía con jeans y con unas blusas en la calle y decía, pero estas hermanas, ¿por qué no van hacia la iglesia? Pues vayan así, porque le ponen a hacer una apariencia aquí y allá en el mundo otra. Es mejor uno, hermano, sin ser legalista o fanático, tampoco ser libertino. Equilibrado. El cristianismo es para gente equilibrada, no para gente desequilibrada. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero que viva. Pero el hecho de que otros se aparten, el hecho de que otros caigan, el hecho de que otros se desanimen, no es mi derecho. Dile a tu hermano, tu único derecho es serle fiel a Dios. O más bien, tu único deber. Porque ya Dios nos dio muchos derechos, muchos beneficios. Entonces yo no tengo que serle fiel a un hombre, yo tengo que serle fiel, tengo que serle fiel a mi esposa, ¿no? Y serle fiel a mis convicciones. Pero cuando hablo de un hombre, que es que yo soy fiel a un pastor, no. Si el pastor está errado, pues no tengo que serle fiel. Pero a Dios sí. Y nunca te dejé de congregar. Yo salí de mi congregación cuando ya Dios me llamó a servir a otra congregación. Ustedes han conocido por la gracia de Dios mis 3 pastores que tuve. El primero se fue para Estados Unidos, nos dejó volando, todos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde pegamos? Si él se fue un día, dijo, me voy, hermano. Vino, le dejó la iglesia a otro hermano,
Nosotros ya estábamos adaptados a ese pastor, él se fue para Estados Unidos, lo quisimos mucho. Me pareció cuando quedamos todos como yo era joven, yo quería, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Cuando llegó el otro pastor, ustedes lo conocieron, ahí también por internet hace poco estuvo. Llegó con un legalismo tremendo, pasamos de una persona equilibrada a uno que decía no puede usar oro, no puede usar esto, no tiene que usar, las mujeres tienen que usar velo, y uno decía, Señor, ¿y esto qué? Pero ya Dios lo fue adaptando y vino y ya fue como Dios flexibilizando el asunto. Pero yo ahí seguí. Y luego cuando ya había pasado por varios cargos, el Señor me dice, ve, una anciana que estaba en silla de ruedas, que estuvo en un grupo de oración donde yo estaba, me dice, hermano, me voy de la iglesia para ayudarle a mi hijo, voy a estar orando por usted, no me gustaría que usted me acompañara, pero no, ore al Señor. Y meses después, casi un año después, oro al Señor y el Señor me dice, ve donde está la hermana Esther, ve allá. Yo, Señor, ve allá te necesito, allá puedes ayudar. Y vuelvo el proceso, líder de joven, y llego a la iglesia allá, y en las 3 administraciones de pastores, en todas hubo problemas. En todas hubo el hermano que no daba vueltas, en todas, porque a veces el problema no es del pastor, de la congregación, es de la persona que no se ha congregado con juicio y que no ha hecho las cosas con juicio para Dios. Pero yo sigo ahí y seguí ahí, y hoy estoy aquí. Llevo ya varios años sirviéndole al Señor, muchos años. Y uno dice, bueno, eso pasó porque yo era oveja. No, hermano, ahora uno ve más cosas. Y es más herido y más de todo. ¿Pero qué? Y a veces uno va a hacer como si nada pasó. Saludar a aquel que de pronto, hola hermanita, venga para acá el abrazo. Porque hay que seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nadie. Y yo le voy a decir, hermano, el odio va a condenar a más gente que la fornicación. El odio va a llevar más gente al infierno, y la falta de perdón va a llevar más gente al infierno que la fornicación. Escuchen lo que les estoy diciendo. Hay que aprender a perdonar, nos guste o no, es una regla. Si vosotros no perdonáis a los hombres, dice la Escritura, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará vuestras obras. Uy, pero es que me hizo tanto. No importa, a Jesús le hicieron demasiado. Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos sí sabían en cierta manera. Ellos sabían que lo estaban matando, hermano. ¿O no? Pues no van a saber que lo están matando. Demasiado evidente, hermano. Sabían, hermano, lo que estaban haciendo. Pero Dios los perdonó. A usted no le dieron vinagre, hermano. ¿Usted sabe lo que es vinagre cuando esa mano herida? Uy. Eso es cosa seria, pero el perdón nos enseñó. 2 mandamientos: amen a Dios y a su prójimo. Listo, no hay más. Olvide los decretos, estatutos, preceptos, toda la ley, los profetas se resumen a amar a Dios y amar al prójimo. Increíblemente. Entonces, si usted no practica esos 2 como quiere, entonces se descuidan y vienen 7 espíritus peores. Espero que me alcancen estos 5 minutitos, no les robo más. Y usted que está allá, por favor, tome nota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que descuidar nuestra vida espiritual tiene un costo muy alto. En 2 de Pedro 2, 20, 22 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro lavado vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es muy fuerte, hermano. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, eres un tibiecito, pero por cuanto eres tibiecito y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. O se afirma o lo afirmo, dice Dios. Pero a mí las personas que ni son chicha ni limonada, que ni una cosa, no, afírmese, hermano, que está aquí. Afírmese en Dios, es lo único, el único tiquete seguro.
Se puede porque ya tiene la ayuda del Espíritu Santo. Se puede porque tiene el poder de la palabra de Dios. Ahora dice que si no lo hace y no se afirma, después de usted haber conocido al Señor, ¿usted cree que va a salir bien librado? No. El espíritu, las ataduras, las maldiciones que salieron de usted, ese se va a encargar de volverlo un doblemente preso. Dice que va y busca lugares secos. Y no trae un espíritu igual a él. Dice que 7 peores. Viene con una flotilla de 7 peores. Y hermano amado, y esto lo he visto, gente que un día conoció al Señor, después usted los ve, ¿y qué problema para que salgan? Porque después, por lo menos antes era mentiroso y toma trago, pero ahorita ya se apartó tanto que hasta se ha vuelto rarito, que hasta se ha consumido droga, que porque el que se aparta viene y el enemigo dice: ay, voy a volver, no tengo otro cuerpo, me sacaron de mi casa. Él todavía sigue pensando que es su casa. ¿Y cada cuánto vienen estos espíritus? Cada 6, 7 años, a que lo tengan en cuenta. Desde su conversión empiezan a venir, porque hay un derecho legal en el libro de Levítico que les permite esto. Ellos conocen la semana levítica. Ellos dicen: antes de que termine un ciclo, voy. Vienen, dan una vueltica y dicen: ah, peregrinito, mírenlo, no se está congregando. Estaba lo más de bien. Iba al discipulado, cómo se metía con Dios. Estaba en un proceso, estaba en un taller allá con el pastor, pero dejó, aprovechemos. Hace rato no se congrega. Ahora que le dieron carro y casa, se está descuidando, se volvió materialista. ¿Qué dice? Voy a ver cómo está. Y lo vea usted así. Claro, la casa la encuentra ¿qué? Limpia, barrida, adornada, porque el Espíritu Santo había hecho. Pero ¿qué pasa? La encuentra sin combustible, sin aceite. Entonces, ¿qué pasa? Dice: no, pero esta vez me voy a asegurar de que este paciente sea doblemente esclavizado. Lujuria, rebelión, fracaso, borrachera, desánimo. Acompáñenme. ¿Para dónde? Hagamos fiesta. Les encontré dónde dormir. Y se meten la persona nuevamente con 7 peores. Y se les vuelven durmientes. Espíritus que parece que no estuvieran ahí. Y hay gente intelectual. Yo estuve en la liberación de un hombre que una cultura intelectual, tipo, pero la pastora de esa época, una mujer de Dios, dijo: pastor, hermano, ese hombre tenía demonios. Era un abogado, un orgullo, una altivez. ¿Recuerda, hermana? Ahí el abogado, hijo de un coronel. Cuando el pastor le pone en manos, abogado y todo bien perfumado, y en el nombre de Jesús, Espíritu, ¿cómo te llamas? Yo el nombre a mí se me olvida. Y empieza a salir, y la pastora dice: ahí va uno. Ya tenía ese don de ver los demonios salir. Ahí va uno. Salió otro, como 8 espíritus de allí. Y usted dice: pero un tipo tan, hermano, infidelidad. Ese día la esposa supo que le vivía como ese día salió todo a la luz, hermano. A la luz empieza hasta echar chullos había hecho. Y se veía, y iba a la iglesia por unos primeros días. Y así duró como un año en la iglesia camuflando, porque ellos se duermen ahí como que aquí no pasó nada. Por eso cuando Jesús va a una sinagoga, el espíritu que el mundo que estaba ahí dentro de ese muchacho y oía esta palabra, no pasaba nada. Pero cuando vino la obra de Dios, la unción, el pan bajado del cielo, no soportó. ¡Ya! Suéltalo. Otro dice que desde niño me tira, ya mi chinito me lo tira y me lo hace vomitar. Señor, ¿por qué no pudimos? Este género sale con ayuno y oración, mano. Primero limpiense ustedes para que la unción caiga y venga. Poder de Dios. Recibiréis. Pero como ustedes la pasan en Netflix recibiendo otras cosas que no es unción. Pues tiene que orar por unción. Señor, lo primero que venga a tu reino, lléname, dame la unción de tu espíritu, llena de aceite, de fuerza, de carácter mi mente para ver lo que tengo que ver, oír lo que tengo que oír y hablar lo que tengo que hablar. Usted mantiene su tanque lleno. Un carro sin gasolina
Ahora que son eléctricos, pues si no tiene la batería llena puede quedar. ¿Y por qué 7? Y termino con esto. Porque los 7 espíritus de Dios son contravertidos por los 7 espíritus demoníacos en las 7 áreas. El Espíritu de Dios trabaja 7 áreas en nuestra vida. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu humilde. El Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de humildad. Y dice, y el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Esos son los 7 espíritus de Dios, que es un espíritu, ¿verdad? Pero Lucifer tiene sus 7 espíritus, porque también tiene la naturaleza celestial. Entonces los 7 demonios, que son los 7 espíritus inmundos que se asocian con los pecados capitales y con la rebelión contra los 7 espíritus de Dios, son Lucifer, la soberbia; Mamón, la avaricia; Leviatán, la envidia; Belcebú, la guianza maligna; Amón, la ira, el enojo; Asmodeo, la lujuria, la infidelidad; Belgemor, la pereza. Si los 7 espíritus de Dios nos llevan a una vida, pero los 7 espíritus, ¿sí? ¿De cuántos espíritus salieron de María Magda? 7 espíritus. ¿Por qué? Porque esas 7 áreas Satanás las quiere aproximar. Por eso el espíritu inmundo va y dice: ahorita él tenía asegurada 1 o 2 áreas, pero ahora le voy a asegurar las 7 rebeliones. Entonces va y busca 7. Entonces ya la persona pasa de ser un cristiano atado a un ex cristiano superatado. Por eso la Biblia dice que el que hace volver a alguien que estuvo en los caminos del Señor y lo hace regresar, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Sabe? Yo conozco un pastor que es especialista y se especializó, Dios le dio ese ministerio de solamente traer gente que había sido apóstata, de volver a traer gente, y ese hombre tiene una unción tremenda. No se duerma, está muy temprano para dormirse en un culto, hermano. En el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de pereza espiritual, de sueño, somnolencia y de justificación a la verdad del Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano amado, termino diciéndole, váyase poniéndose en pie, por favor. Le quedan muchas cosas más, pero no alcanzo, hermano. Hasta aquí nos trajo el río hoy, y dijo el mariachi: con esta me despido. Así que, Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Ayúdese usted mismo también, hermano, porque la iglesia hace una parte, pero usted tiene que poner también la otra. Mi parte es darle palabra, que Dios a través del altar le alumbre el entendimiento, pero su deber es poner en práctica lo que escucha. Su deber es mantenerse firme y constante en la fe. Y si usted está triste o desanimado, pues pida oración, hermano. Eso no es pecado. Es que hay hermanos que se creen superhéroes y creen que pueden vivir su vida cristiana así: no, yo no necesito de nada, de nadie, yo no necesito ningún taller, yo no necesito ninguna consejería. No. Eso se llama orgullo. Pida ayuda cuando la necesite. Cuando usted tiene un dolor de muela, va donde el odontólogo. Usted no dice: ay, no, yo me voy a aguantar. No, usted va. Hay dolores que son insoportables, hermano. ¿Sí o no? Cuando a usted le duele algo donde un médico, pues usted va donde el médico. Dice: doctor, me duele el brazo, me duele. Cuando usted tiene problemas espirituales, pues tiene que ir a la iglesia, venir a la iglesia donde se solucionan los problemas espirituales. Y empezar a decirle al Señor: Señor, lléname, ayúdame, soy débil. Lo primero es reconocer, en la sanidad lo primero es reconocer. La Biblia dice que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pecar es de humanos, practicar el pecado es de rebeldes. Usted puede pecar, pero no se convierta en un practicante del pecado. No justifique el pecado. Pida la ayuda del Espíritu Santo y dígale: Señor, aquí estoy, ayúdame. Y ven, Señor, y dame la fuerza para poder vencer esta lucha espiritual, esta lucha de la carne y del espíritu. Mi carne me quiere dominar, pero ayúdame a que no. Y así que para eso vino el Espíritu Santo. Dice que para eso vino Jesús, para deshacer las obras del maligno, para deshacer las obras del diablo.
Usted que está allá en su casa, declárese libre y diga: Señor, yo te necesito. Nadie dijo que esta sea una batalla fácil, pero también ya la victoria fue dada. Y se resume a que nosotros vivamos 2 mandamientos, no 10, no 20, no 32. Ame a Dios sobre todo y a su prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. Cuando usted ama a Dios y a su prójimo, usted respeta, usted es lúcido, usted es consciente. Usted no matará, usted no robará, usted no hará cosas indebidas, porque el amor por Dios y por su prójimo lo prohibirá. Así que dele gloria al Padre y diga: Señor, gracias. Hazme consciente, Señor, y no permitas que yo me vuelva atrás. Que las ataduras que han salido de mí, que las cadenas, que el hombre fuerte que algún día estuvo en mí, manténlo lejos. Y que cada que venga a visitar, cada ciclo que Él venga a visitar, a echar un ojito cómo está mi vida, me vea cada día más fuerte y más impenetrable por el cerco de fuego del Espíritu, por la llenura de la unción y por el aceite y el poder de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro cielos abiertos, Señor, y hazme un cristiano sensato, una virgen prudente y consciente de la realidad espiritual y de los tiempos que vivimos. Que cuando tú vengas por mí o en el rapto por todos nosotros, esté firme. Y Señor, mi destino y el único destino que quiero es la morada eterna junto a ti, Señor. Y si tú me tienes para la nueva tierra o ser unos más de los redimidos del cielo, Señor, pero en cualquiera de las 2 naturalezas de la vida nueva que tú me quieras poner, estaré ahí, Señor, para alabarte y bendecirte y reconocerte y engrandecerte. Salgo de este lugar, no de tu presencia, y usted que está allá, bendito sea usted, su casa, su familia, su economía y todo lo que emprenda, y que cualquier espíritu que le esté atormentando en cualquier área se vaya fuera en el nombre de Jesús.